lado, ¿verdad? Oigan, fíjense que la tendencia ahora es hacia la baja de las tasas. Entonces aquí la estrategia es diferente. ¿Por qué? Ahora yo voy a agarrar esos recursos y en lugar de invertirlos a corto plazo, los invierto al plazo más largo, en este caso, ¿verdad? Al plazo más largo posible, de tal manera que yo pueda minimizar en este caso mi costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo no invierto a largo plazo, pues la próxima semana que salga la nueva emisión, vamos a suponer, ¿verdad? Está ahorita el 55, baja el 50, después baja el 45 y cada semana. Entonces, yo si esos recursos los invirtiera, ¿verdad? Vamos a suponer a 7 días, ahora resulta que pues no estoy maximizándolos. ¿Por qué? Porque cada vez que recapitalizo, ahora resulta que estoy reinvirtiendo mis recursos con tasas cada vez más bajas, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí va a entrar una regla de oro que es bien importante. Cuando las tasas de interés van hacia el alza, nosotros tenemos que ver que la estrategia es invertir en el corto plazo. ¿Para qué? Como decíamos, ¿verdad? Recapitalizar con tasas cada vez más altas. Pero ¿qué pasa si la estrategia es a la baja? Tenemos que invertir a largo plazo. Ese es por el lado, ¿verdad?, de la inversión. Podemos ver que en el caso del crédito, ¿verdad?, si yo veo que las tasas van a ir hacia el alza, lo que trato es, en este caso es el inverso, ¿verdad? Voy a tratar de pedir mis recursos al plazo más largo posible, con una tasa fija preestablecida, de tal manera de que esas alzas, ¿verdad?, si es que se van a dar, ¿verdad?, ya no me peguen a mí en mis recursos, ¿verdad? Ahora, si yo observo, por ejemplo, que las tasas van hacia la baja, entonces entro con una estrategia, estamos hablando del crédito, ¿verdad? Voy a pedir prestado yo a plazos más pequeños, por ejemplo, a 7 días, 14 días. ¿Por qué? Porque cada vez que bajen las tasas a mí me va a beneficiar en la renegociación que voy a hacer en este caso, ¿verdad?, con mi banco. Entonces, fíjense qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque es como una tortilla, ¿verdad? Tiene dos lados. En un lado estamos hablando en este caso del crédito y por el otro lado estaríamos hablando de la inversión. Y acuérdense que para que en un negocio, en una casa de bolsa o en un banco, para que las cosas se den, usualmente tenemos que ver que para que haya alguien que quiera invertir conmigo, ¿sí?, que tenga esa confianza de invertir como intermediario financiero, tiene que haber otra persona, ¿verdad?, a la cual yo le preste los recursos. O sea, lo que serían las tasas activas, ¿verdad?, para mí como institución. Cuando yo presto dinero es tasa activa. ¿Por qué? Porque representa un activo para mí como institución. En cambio, cuando los clientes vienen conmigo como intermediario financiero, ¿verdad?, vamos a suponer que yo sea un banco, el cliente cuando viene conmigo invierte, yo capto esos recursos y esos son las tasas pasivas. Sí, representa un pasivo para mi institución porque le debo a un tercero, y a mí es mi cliente, ese dinero. Entonces vamos a ver nosotros que esos recursos que yo capto, obvio, que como yo soy intermediario financiero, ¿verdad?, me gano una comisión o un porcentaje entre lo que capto, ¿verdad?, en este caso la tasa pasiva y la tasa activa, y obviamente que esa diferencia va a ser el ingreso para la institución. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que en el mercado hay diferentes instituciones con diferentes estrategias, con diferentes costos, ¿sí? Y usualmente, ¿verdad?, la empresa que sea más efectiva y además eficiente, ¿verdad?, va a ser la que va a llevar más recursos en este caso, ¿verdad?, a su bolsa. ¿Por qué? Por ejemplo, miren, vamos a suponer que existen dos instituciones, la institución A y la institución B, y las dos tienen un margen de 10 puntos. Nosotros podríamos decir, bueno, es que la empresa A y la empresa B pues están ganando lo mismo. El problema no es ganar, y en este caso los ingresos que tiene, sino también tendríamos que ver cuánto le cuesta a cada una de estas instituciones, llámese la institución A, ¿verdad?, y a la institución B, el poder tener ese negocio en marcha. Es decir, por ejemplo, si a la empresa A, llámese en este caso el banco A, resulta que tener ese negocio en marcha, ¿verdad?, que esté trabajando, le cuesta 12 puntos, ¿sí?, pues vamos a ver que esa empresa no es rentable, ¿verdad? Pues sí, está dando muy buen negocio, muy buen servicio, etcétera, pero rentablemente para los dueños no le conviene. ¿Por qué? Porque sacar adelante ese negocio le cuesta 12 puntos y ellos nada más tienen un margen de intermediación de 10. Pero ¿qué pasa con otra, ¿verdad?, la empresa B?
La clásica empresa, ¿verdad?, que son más eficientes, tienen un servicio, la gente es más capacitada, etcétera, y resulta, ¿verdad?, que esta empresa, con ese mismo factor humano que tiene, ¿sí?, de ejecutivos, en lugar de que, como ya veíamos, ¿verdad?, sus ingresos son de 7, en lugar de como a la otra que tiene 12 de costo, vamos a poner, ¿verdad?, resulta que esta empresa tiene 7 puntos de costo. Entonces, ese diferencial, ¿verdad?, entre lo que yo gano y lo que yo gasto, ¿sí?, o sea, lo que representa para la empresa, pues va a ser su utilidad. Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad?, no dejarse llevar por el canto de las sirenas, ¿sí?, ni por esa ilusión económica en donde la empresa o el banco, en este caso, ¿verdad?, más grande es el más rentable. Vemos en México, ¿verdad?, y en muchos países del mundo que hay bancos muy pequeños, que están bien administrados, que tienen unas estrategias de crédito, en este caso, e inversión muy interesantes, y que pues son más rentables en cuanto a su ingreso por empleado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que no necesariamente el ser un banco muy grande quiere decir que sea muy eficiente, o ser un banco pequeño quiere decir que no sea fuerte, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, la diferencia que hace a una institución contra otra, más que nada, no son tanto sus cajeros automáticos o sus edificios, etcétera, sino más que nada es qué tipo de factor humano tiene, o sea, cuál es la gente que tiene, la calidad de esa gente, la preparación y la experiencia que tiene, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces sucede, ¿verdad?, que hay empresas, en este caso estamos hablando de bancos o de casas de bolsa, que en el mundo banquero, ¿verdad?, vemos que hay bancos que tienen como, ahora sí, factor humano banqueros, y hay otros bancos que tienen empleados bancarios. Pero eso ya es meterse a otros campos, ¿verdad? Y por desgracia, para bien y para mal, para terminar este comentario, ¿verdad?, es algo que es importante, y ahí sería bueno que todos los nuevos banqueros tomaran en cuenta, los nuevos dueños, que no es posible tener gente de primera con sueldos de tercera, ¿verdad? Ni es posible, ¿verdad?, querer tener gente buena con sueldos bajos, ni gente, ¿verdad?, mala, que por desgracia eso sucede, con sueldos muy altos. Entonces todo en el largo plazo, y es un hecho, ¿verdad?, que en el largo plazo todo tiene que llegar a sus aparejos, o sea, la institución que cuenta con ejecutivos de primera línea capacitados y con buen sueldo, es la institución que en el largo plazo va a ser la que va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque el ejecutivo que está motivado, ustedes saben, es el que va a trabajar y echarle más ganas, y el otro que está, haces como que me pagas y yo hago como que trabajo, ¿verdad? Y ahí es el cuento de nunca acabar. En fin, entonces, obviamente, ¿verdad?, que eso es una cosa que tenemos que darle mucho énfasis, y les digo esto del factor humano, ¿por qué? Porque en las finanzas es bien importante, o sea, la calidad, ¿sí?, lo que es en sí el ejecutivo financiero debe de estar bien preparado. ¿Para qué? Para poder ofrecer un servicio de alta calidad y sobre todo, ¿verdad?, que sea el servicio adecuado de acuerdo a las necesidades de sus clientes. ¿Ok? Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema, ¿verdad? Y vamos a seguir en lo que es este fascinante mundo del dinero.